días amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal. En esta tarde traemos un tema muy importante que es para salvación, como es el título de este video, que es el grandioso plan de salvación. Anteriormente habíamos explicado sobre las razones del sufrimiento, cómo es que el pecado se originó en el cielo y cómo fue traído aquí a la tierra por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero una triste y terrible consecuencia que entró por el pecado fue la muerte, ¿verdad? Como nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ante la triste condición de los seres humanos, Dios actuó como un Padre misericordioso y bondadoso e ideó un plan de salvación para que ejecutó inmediatamente cuando la raza humana fue caída. Cristo tenía que venir a morir, a luchar contra Satanás y a resucitar victorioso y así obtener la redención humana. Y en esta tarde tenemos una invitada que es una hermana en Cristo, que es nuestra hermana Neidy. Hola, buenas tardes. Me da un gusto estar aquí con ustedes para poderles compartir este hermoso tema que Dios tiene preparado para nosotros en esta tarde, el maravilloso plan de salvación. Amén. Neidy, ¿nos querés explicar cuáles son algunas de las terribles consecuencias que nos trae el pecado? Bueno, para empezar, una de las consecuencias que el pecado nos acarrea es que hace separación entre Dios y nosotros. En Isaías 59, Dios dice que vuestras iniquidades hacen separación entre nosotros y entre Dios. También, otra de las consecuencias es que nosotros como pecadores quedamos sujetados al dominio de Satanás. Si nosotros pecamos, estamos ligados a Satanás, estamos sujetos a él. En 1 de Juan 3:8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo. Y también el resultado final de la transgresión o del pecado es la muerte. En Romanos 6:23 nos habla y nos dice que la paga del pecado es la muerte. Estas son algunas de las consecuencias del pecado. Terribles consecuencias, ¿verdad? Así es. ¿Puede el ser humano solucionar el pecado por sí solo? No. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una fatal propensión a pecar. Ningún ser humano, no ha habido un ser humano adelante, ni atrás, ni en el futuro, más que solamente Cristo, que vivió una vida sin pecado. Pero nadie humanamente aquí en nosotros puede solucionar el problema del pecado. ¿Por qué? Porque nos dice el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿verdad? Y nos dice también en Jeremías la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tus pecados siguen delante de mí, dice el Señor. Aunque para nosotros a nuestra vista no tengamos pecados, nuestros pecados y nuestras rebeliones están continuamente delante de Dios. ¿Y cómo un ser humano pecador puede solucionar el problema del pecado? Realmente nadie puede solucionarlo sino un poderoso Salvador que vino y murió por nuestros pecados. Así es. Y Cristo tuvo ante esto una amante y una hermosa reacción, porque Dios no nos abandonó, sino que ideó un maravilloso plan para nosotros. Pero Cristo nos dice en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Jesús nos ama con un amor eterno, con un amor grande, y por eso se ideó este plan para que si el humano cayera, nosotros no estuviésemos condenados a la muerte, sino que pudiéramos obtener la vida eterna. Nos dice también en Ezequiel 33:11: vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Cristo quiere que vivamos, ¿verdad? Cristo no nos ideó, no nos creó para que pudiésemos morir, sino que nos creó para vida. Y aún Cristo, por medio de este plan, nos dio un camino para que podamos obtener la salvación. Y trazó un plan, un asombroso y maravilloso plan para nuestra salvación. Como nos dice en Tito 1:2: basado en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió antes del principio de los tiempos.
Y Lady, ¿nos dirías en qué consiste este maravilloso plan de redención, este maravilloso plan de salvación? sí, bueno, este plan consiste en el gran amor que Dios nos tiene a todos nosotros. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este plan consiste en que Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, para nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de poder vencer el pecado por medio de él. Nos lo ha mostrado simbólicamente por medio de los sacrificios que se hicieron entre los primeros años de su creación, antes de que Él viniera a morir por nosotros a esta tierra. Por medio de estos sacrificios Dios mostró el gran amor y mostró cómo era este plan y cómo iba a ser, que Dios iba a venir, Jesús iba a venir aquí a esta tierra para poder salvarnos y iba a llevar a cabo este plan que Dios nos tiene a nosotros. Ahora que sabemos en qué consiste el maravilloso plan de Jesús, el maravilloso plan de salvación, ¿cuál fue la misión de Jesús al venir a esta tierra? La principal misión fue venir a salvar a los pecadores, pues nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a salvar a este mundo que se encontraba perdido, muerto en nuestros pecados, como nos dice la Biblia en Efesios. Pero Cristo vino para vivir también una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque esto también trae un trasfondo largo, porque era necesario también que, como en el cielo Satanás había acusado a Jesús de que la ley podía ser cambiada, que nadie podía guardar la ley de Dios, que era una ley que nos traía felicidad, sino que traía amargura. Por medio de esta vida sin pecado, Jesús demostró a Satanás que se puede guardar la ley de Dios y que no es una ley que nos causa a nosotros tristeza, sino que nos da alegría. Pues Cristo, su vida no fue una vida de tristeza, sino que fue una vida de alegría y de paz, obedeciendo los preceptos de Dios. Y vino también a morir inocente y a resucitar triunfante, pues por medio de eso aseguró la redención de los seres humanos. Y de esta manera se aseguró la victoria para Jesús, pues continuamente estaban las acusaciones de Satanás delante de Jesús. Pero por medio de la victoria, Cristo aseguró la redención y se demostró que lo que Satanás lo acusaba era mentira. Y muchas personas dicen que la ley puede ser cambiada, como Satanás nos dice, ¿verdad? Como Satanás acusaba a Jesús que la ley podía ser cambiada. Pero si la ley hubiese podido ser cambiada, entonces no había razón de que Cristo viniera a morir. ¿Por qué habría de morir si se podía cambiar desde antes la ley de Dios? Realmente era una muerte sin motivos, sin validez. Pero el que Cristo hubiera venido a morir nos demuestra la inmutable que es la ley, que no puede ser cambiada, que la ley es tan santa que realmente exige la muerte del pecador. Y también continuamente se dice que la ley de Dios fue abolida en la cruz, pero si hubiese sido abolida, pues Cristo hubiese muerto, pues le hubiese dado la victoria a Satanás, porque pues muriendo él y la ley de Dios invalidada, cumplida, como se dice, pues prácticamente ya no es necesario guardarla. Entonces sucede lo que dice Satanás, que la ley puede ser cambiada o que no es necesaria para nosotros, para vivir una vida en perfecta armonía, que no es necesaria. Entonces, realmente el sacrificio de Cristo nos demuestra que la ley es inmutable, que no puede ser cambiada. No fue ni cambiada para que Cristo muriera. O sea, era necesario que la santa ley exigía el precio del pecado, que es la muerte. Y de esta manera Cristo nos aseguró a nosotros la redención. Pero, Neidy, ¿en quién únicamente hay salvación? Bueno, me acompañan a buscar Hechos 4:12 rápidamente para mirar en quién únicamente hay salvación. Hechos 4:12 nos dice así. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces,
como nos dice aquí en este versículo, en Hechos, únicamente hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Él es el único que nos puede dar salvación. No hay ninguna otra persona en este mundo que nos pueda dar salvación, solamente Amén. Jesús, porque Él vino a esta tierra a llevar a cabo este maravilloso plan que Dios tiene para nosotros, y por eso Él, sin mancha, sin pecado, vencedor, Él es el que nos puede dar la salvación. Así es, ¿verdad? Como comúnmente a veces se nos dice que ciertas personas que vivieron el tiempo de Jesús, pues también pueden darnos la salvación. O que hay ciertas personas, incluso ahora en este tiempo, que nos pueden dar la salvación. ¿Pero realmente esto es bíblico, Neidy? No, no nos dice nada acerca de esto. La Biblia nos dice que solamente Jesús es nuestro único Salvador. Solamente por medio de Él podemos ser salvos. Amén, ¿verdad? Amén. Y qué hermoso efecto tiene la redención en nosotros por Cristo, pues el perdón de nuestros pecados, pues nos dice en Efesios 1:7, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Cristo nos ofrece el perdón de nuestros pecados, pero nosotros necesitamos tener fe en Él, pero para eso nosotros, antes que eso, debemos reconocer nuestra condición como pecadores, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y por la fe en Él pedir el perdón de nuestros pecados. Y Cristo nos da la victoria sobre el pecado, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte abandonando el pecado, pues de esa manera se muestra la sinceridad del arrepentimiento del pecado. Y otro hermoso efecto que tiene es la paz del corazón, pues al reconciliarnos con nuestro Padre, en nuestro corazón habita la paz. Pues nos dice Romanos 5:1. Habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También ese hermoso efecto que tiene también la redención es la paz, la reconciliación del ser humano con Dios. Pero, amén, pero nosotros hoy en esta tarde los queremos invitar a hacer esta serie de pasos para poder obtener la victoria sobre el pecado. ¿Cuál sería el primer paso, hermana Neidy? Bueno, primero que nada debemos de reconocer la condición en la que estamos, porque somos Amén. pecadores. En Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como primer paso, debemos primeramente reconocer que somos pecadores, porque si no lo reconocemos, pues Dios no nos puede ayudar. Debemos primero reconocer nuestro estado en el que estamos, la condición en la que estamos. Así es, ¿verdad? Y lo segundo que debemos hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pues nos dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Amén. Es necesario que tengamos fe en el Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y el último paso sería que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Como nos dice su palabra en Romanos 8:14. Pero bueno, en esta tarde, la hermana Neidy y yo, en vista de que Jesús Cristo vivió, murió y resucitó para nuestra redención, queremos invitarlo a que usted lo acepte como su Salvador personal y entregue su corazón a Él. Amén. Amén, ¿verdad? Ajá. Bueno, en este tema hemos mirado cómo Dios ha creado este plan para todos nosotros, para toda la humanidad, para que no nos pierdamos, para que tengamos una oportunidad. Nos habla de las terribles consecuencias del pecado, pero nos habla que Dios ideó un plan para que nosotros pudiéramos salvarnos del pecado, porque Él dio a su Hijo para que nos salvara del pecado. Solamente en Él podemos tener salvación. Y miramos lo que Dios ha hecho por nosotros, por ese grande amor que Él nos tiene. Nosotros debemos de corresponderle. Nosotros, si queremos ser salvos, debemos de tomar en cuenta todo lo que Dios tiene para nosotros, tanto que nos amó, que dio a su Hijo para que nosotros fuéramos libertados del pecado. Amén, ¿verdad? Amén. Con el sacrificio de Cristo se aseguró la victoria para la raza humana y así se demostró
que las acusaciones de Satanás hacia Dios eran mentira y que la ley de Dios es santa, justa y buena, como dice su palabra. Y el gran conflicto siempre ha sido contra la ley de Dios, siempre durante todo este lapso de años, siempre ha sido la ley de Dios atacada. Pero la ley de Dios siempre se ha demostrado que siempre va a guardarse, como nos dice en Salmos 111, 7 y 8. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. La ley de Dios, toda esta serie de conflictos va a volver a lo mismo, a guardar la santa ley de Dios, pues es la base del fundamento de Dios. Y Cristo ideó este plan para que nosotros pudiéramos aceptarlo como su Salvador, nuestro Salvador, pero nosotros también debemos de tomar esa decisión, porque Cristo nos pone a nosotros la invitación, pero nosotros debemos decidir si seguirlo o rechazarlo a Él. Pero nosotros en esta tarde, con este cortito tema, queremos invitarlo a que usted haga esa hermosa decisión y acepte a Jesús como su Salvador personal. Amén. Pues Cristo está a las puertas y nosotros queremos invitarlo para que donde Él esté, como dice su palabra, nosotros también estemos con Él. Les agradecemos infinitamente por ver este video y ojalá puedan compartirlo con aquellas personas que no conocen este conocimiento que es para vida eterna. Y nos gustaría que si tienen alguna duda, algún comentario, nos los pusieran en los comentarios y nosotros estaremos gustosas de contestarles. Que tengan una bonita tarde y nos despedimos, Ney y yo.